Hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludo a los que no pude saludar. Vamos rápidamente, Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. Vamos a leer. Marcos 9, del 2 al 13. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva solo aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero, tengo en mi versión, en la tierra los podría blanquear así. Y se les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. E interviniendo Pedro, dice Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué más decir, porque estaban aterrorizados. Y apareció una nube que los cubría, y de la nube salió una voz: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les dijo: en verdad, viene primero a restaurar todas las cosas. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Sabemos que es una historia muy interesante, probablemente muchos de nosotros lo tengamos como muy asimilado y ya naturalizado, pero en realidad que no es tan normal. Esto es un acontecimiento bastante extraño. Pensar que estaban en un lugar, en un monte alto, de pronto dice que Jesús se transfigura. Vamos a estar desarrollando un poquito qué es esto. De pronto aparecen en escena 2 personajes que ni siquiera son contemporáneos: Elías y Moisés. Naturalmente eso causó en los apóstoles terror, estaban aterrorizados. Entonces, antes de ver un poquito y analizar en profundidad cada cosa, la idea es pensar un poquito por qué Marcos escribió esta historia. ¿Cuál fue la intención de Marcos a dejar plasmado toda esta situación en este momento? ¿En qué contexto lo hace? ¿Por qué? Y sí es interesante pensar un poco que Marcos deja plasmado este evangelio precisamente porque él te estaba evangelizando a un grupo de ciudadanos romanos. Cuenta la historia y vemos por algunos pasajes en la Biblia, como en Hechos y en Pedro, que Juan Marcos, que es el sobrino de Bernabé, se va a Roma, viaja a Roma y empieza a predicar el evangelio. Entonces, mientras predica el mensaje, un grupo de ciudadanos romanos, asombrados por el evangelio, por quién es Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz, el poder y la autoridad de Jesús, le piden a Marcos que por favor dejara por escrito esto que acabo de contar. Entonces tenemos en nuestra disposición hoy en día, gracias a Dios, que podemos tener acceso a las Escrituras, y vemos que tenemos la historia de Marcos, de Jesús, a través de Marcos, en donde ya sabemos cuál es la intención inicial, a quién va dirigida este evangelio. Sabemos que este evangelio fue dirigido a un grupo gentil, aquellos que no eran judíos y eran romanos. Entonces vemos a lo largo de toda la narrativa en Marcos que presenta a Jesús como siervo. Entonces ya tiene más sentido, porque de pronto vemos a Jesús que está en constante movimiento, como vemos en el capítulo 1. Si vamos hasta ahí me acompañan. Fíjense en el versículo 21, cómo Jesús comienza a enseñar en las sinagogas. Y llegan a Capernaum, y tan pronto llegaba el sábado, entraba a la sinagoga y enseñaban. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si vemos versículos antes, en el versículo 18,
Dice, y de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Versículo 20, enseguida, fíjense las palabras que voy remarcando, lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, en los jornaleros lo siguieron. Versículo 21, y llegan a Capernaum y tan pronto. Hay palabras que Marcos quiere dejarnos en el Evangelio que como que aceleran la narrativa. La idea siempre fue escribirlo, hablarlo en voz alta y parecer que estuvieras contando una historia que se va acelerando por momentos. Hay algunos adverbios que aparecen acá, teniendo Marcos esta intención de demostrar a Jesús que está sirviendo. Vemos algunas palabras que hacen que pareciera que la historia cada tanto va avanzando. Que el que lo lee tiene que decir y de pronto, y de inmediato, y de repente. Y tiene una lógica, porque ustedes saben que el ciudadano romano estaba acostumbrado a tener una cultura podríamos decir, de esclavitud, de servidumbre, y de pronto que el ciudadano romano esté leyendo y de inmediato, y Jesús de repente entró a la sinagoga, y de repente se apareció un endemoniado, y enseguida se corrió una noticia respecto a él en toda Galilea, versículo 29, y enseguida con Jacobo y Juan, y Simón y Andrés entraron a la casa de la suegra de Pedro, esto ya en el 29. Son palabras que hacen que el lector primario entienda que Jesús es una persona que sirve. Entonces vemos esta línea melódica constante, podríamos llamar, de todo el Evangelio, que un Evangelio podríamos catalogarlo como una biografía teológica. ¿Y por qué decimos biografía teológica? Porque una biografía general podrían figurar algunas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones generales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Messi, y uno piensa, bueno, Messi vivió en tal lugar, que a nosotros tal vez no nos iba, tal vez Messi creció o sí, jugó en tal club desde chiquito, pasó de otro club a otro club, se hizo más grande, terminó en el Inter de Miami, como ven que ganó la Copa. Pero la intención de Marcos, en este caso, no es contar simplemente historias aisladas de Jesús. Sabemos que tiene una intención en particular y dejar un mensaje, y es a los romanos que les deja este mensaje, expresando a Jesús como siervo. Y es interesante que del 21 al 28 del capítulo 1, Marcos nos deja que tan pronto Jesús estaba en la sinagoga, él estaba enseñando y la gente se asombraba de su doctrina. La gente empieza a ver, las personas que estaban en la sinagoga, que él tiene el poder y la autoridad sobre la palabra de Dios. Y no solo eso, porque cuando Jesús enseña, en el versículo 23, dice que aparece un hombre con un espíritu inmundo. Yo en mi versión dice que chilló, o sea que empieza a gritar este espíritu inmundo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Lo deja hablar? No. Dice, calla y enmudece. Entonces, vemos que Marcos quiere dejar en esta historia a Jesús, que tiene la autoridad y el poder, no solamente sobre la palabra, sino ahora también sobre lo espiritual, sobre los demonios. Y en el versículo 28 habíamos leído que dice, y enseguida la noticia respecto a él corrió por todas las partes en la región de Galilea. Y el 29 dice que se fueron de la sinagoga y fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Versículo 30, y la suegra de Simón, o sea Pedro, yacía con fiebre y enseguida le hablaban acerca de ella. Y se acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y los servía. Es interesante cómo entran, ¿no?, a la casa de la suegra de Pedro y estaba, dice, yacía, ¿no? Este mismo relato de Lucas cuenta que se estaba muriendo de fiebre la suegra de Pedro. ¿Qué hace Jesús? Se acerca, como la levanta, y ¿qué hace la suegra de Pedro? Empieza a servir, como si nada hubiera pasado. ¿Qué impacto genera esto en los lectores primarios? Y claro que el ciudadano romano dice, déjame Marcos escrito esto porque esto es tremendo. Esto es un montón. Que una persona se sane o se le baje la fiebre, en líneas generales, la persona queda convaleciente. De a poco se tiene que recuperar, ¿no es cierto?, de algunos días para salir a hacer cosas. Pero acá dice que inmediatamente Jesús se acerca, levanta a la suegra de Pedro y empieza a servir. Y eso genera un impacto en lo que estamos leyendo, de pensar, evidentemente Jesús tiene el poder y la autoridad sobre las enfermedades. Y así Marcos va remarcando cómo Jesús va sirviendo
pero no es un siervo cualquiera. No es un esclavo simplemente que está en movimiento, porque recuerdan que los esclavos siempre estaban trabajando, siempre se estaban moviendo. Y vemos que Marcos explica la faceta de Jesús, de un Jesús que se está moviendo constantemente, pero no es cualquier humano. Es Dios mismo, hecho hombre, que tiene poder y autoridad sobre todo. Sobre el leproso, en el versículo 40, en el capítulo 2, vemos que en los versículos 8 en adelante, estaban los fariseos en la casa, probablemente la suegra de Pedro, y los fariseos dudaban de este Jesús, que realmente puede perdonar pecados, perdona pecados, el paralítico es sanado, y vemos que ya Jesús no solamente tiene poder y autoridad sobre la palabra de Dios, no solo tiene el poder y autoridad sobre los endemoniados, no solo tiene el poder y la autoridad sobre las enfermedades, sino que ahora este Jesús, que es siervo, tiene la autoridad sobre el pecado. Y eso es una noticia fuerte, terrible. ¿Cómo puede ser que la autoridad de una persona se exprese en el servicio? Y eso genera una paradoja en la mente de un imperio que estaba acostumbrado a ganar a través de imponerse sobre el otro. Es un montón. Por eso los romanos dicen, ¿cómo puede ser que alguien sea más poderoso? ¿Se acuerdan la historia de la tempestad? Uno siempre piensa, bueno, los apóstoles no se acuerdan, o mejor dicho, los apóstoles están en una tormenta, está Jesús en la tormenta. ¿Jesús qué dice? ¿Alguno se acuerda qué dice Jesús cuando aparecen? Claro, calla, enmudece, calla la tormenta. Y hace un milagro ahí Jesús tan fuerte que los apóstoles tienen miedo. Y es interesante porque, bueno, Leite lo explica mejor, ¿no? Cómo vivieron los apóstoles frente a ese mar y esa tormenta que estaba, ¿no? Y lo que el mar significa para el antiguo Cercano Oriente. El mar, para lo que es el pueblo, el Imperio Romano, ellos tenían una cultura politeísta y el dios de los mares era Neptuno. Entonces, que Marcos les diga a los romanos que Cristo dijo, calla y enmudece, y una tormenta que venía tan agitada, de pronto. No sé si ustedes vieron en YouTube algunos videos del sur de nuestro país. ¿Vieron del camino de Bariloche a San Martín de los Andes? Que hay un camino, ¿cómo? Ahí está, el camino de los 7 lagos, dice Carlos Chiminari, él estuvo, parece, vos lo conocés. No sé si te acordás, Carlos, que los que vieron algún video o pudieron estar ahí, en uno de los lagos pareciera que fuera totalmente un espejo. Vos mirás el lago y ves los barros, como el bosque de atrás, que es reflejado en ese lugar, en ese agua. Y ves, vos sacás una foto ahí, parece que fuera en el bosque duplicado, ¿no? Es tan tranquilo el lago que pareciera como si fuera un espejo en el piso. Bueno, acá cuenta Marcos, cuando hace milagro, dice calla y enmudece, hace un milagro doble. No solamente la tormenta para, sino que el mar, yo acá tengo mi té, que si yo lo muevo así todo el tiempo y lo paro, se sigue moviendo por inercia el agua, ¿no? El té. Pero lo que hace Jesús es dejar que de un momento a otro el lago quede como un espejo, quede como nada. Entonces imaginen ustedes a los romanos escuchando que Dios tiene el poder y la autoridad sobre lo que ellos pensaban que era el dios del mar, que es Neptuno, por decir algo, ¿no? Entonces vemos a Marcos atacando a cada uno de sus, podríamos decir, elementos de idolatría, lo cual presenta un impacto en cada uno de ellos. Vayamos a Marcos 10:43. Y vemos cómo luego de que Marcos se encarga de expresar a este siervo, a este Dios, que está en constante movimiento y pensando en alcanzar a los demás, genera una paradoja en la mente de los que lo leen, porque dice, pero entre vosotros no es así, sino que quien quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos, porque ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
es muy raro para el contexto. Uno piensa en el contexto romano en el cual fue escrita la carta, pero para nosotros también. ¿Cómo puede ser que una autoridad se exprese mediante el servicio? ¿Qué es lo que dice acá? Ustedes recuerdan que el contexto era que Jacobo y Juan querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda para ver quién era la autoridad. Pero dice, la autoridad se expresa dando el servicio a los demás. Dice, y dar su vida en rescate por mucho, que fue el caso de Jesús. Ahí se refleja lo que es la autoridad y lo que es el reino de los cielos. ¿Cómo es el gobierno del reino de los cielos? Es a través de esa manera. Y los que pueden seguirnos, ¿no?, a la mañana con la escuela dominical, vimos cómo el autor, que es Moisés en Génesis, nos quiere mostrar en Jesús que es la autoridad de donde está, la autoridad, vimos en la casa de Potifar, la autoridad en la cárcel, la autoridad de Egipto, pero aún José, que estaba expresando la autoridad de Dios, la imagen de Dios, a través del servicio, siempre está en constante movimiento, sirviendo. No expresaba el imponerse por sobre el otro. Y es interesante, ¿no? Ya acercándonos un poquito a lo que nos toca ver hoy, vayamos a Marcos 8, 31. Jesús estaba con los apóstoles y le dice algo que es fundamental en la narrativa de Marcos, que dice que comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas, y los sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Versículo 32. Y les declaraba con franqueza el asunto, pero Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense cómo es algo que obviamente son sentimientos encontrados. Que venga tu maestro, el rabí, Jesús, y diga que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado, sea ejecutado y resucite después de 3 días, hay sentimientos encontrados. Si uno se pone en el lugar de Pedro, dice: vos no querés que tu maestro, que Jesús, muera. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Como que la influencia, está siendo influenciado y distraído. Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿no? Y para pensar y meditar, como muchas veces nosotros nos distraemos y ponemos en la mira las cosas terrenales, las cosas nuestras. Ahora sí, ya teniendo el contexto general de la biografía teológica de Jesús, estamos en el capítulo 9 y vemos la transfiguración. 6 días después, vemos en el versículo 2, Jesús toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan y los lleva solo aparte de un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Quisiera que miremos un poco por qué Jesús llama a estos 3. ¿Por qué no llama a los 12? ¿Qué había con ellos? ¿No? ¿Cuál era la intención? O al menos la intención del autor de mostrarnos a ellos 3 que estaban arriba del monte. Hay una plaquita que nos va a ayudar a ver cuáles son los elementos de esta historia, quiénes son los personajes, en qué contexto. No sé si ese, bien, ahí está el ambiente. Sabemos que los personajes acá son Pedro y Juan, Jacobo o Santiago, como le digan, como tengan en sus traducciones. Sabemos que están Jesús, ellos van a un monte alto, es de noche. ¿Bien? Otro dato que nos puede ayudar a entender la situación es que de pronto aparecen en escena, como decíamos al principio, 2 personajes que ni siquiera son contemporáneos a la historia, ¿no? Entonces, es rarísimo. Es lo que los jóvenes dirían en una película del famoso crossover. Está la película del Hombre Araña y te vienen 2 personajes y como que sube el rating, ¿no? O en las series viejas de Friends o varias series que aparecen famosos personajes. Pero sabemos que respecto a Pedro, Jacobo y Juan, dice que los lleva solo aparte. Yo busqué un par de versículos más o menos para entender un poco a qué se refería o por qué estaban ellos, por qué Jesús eligió a ellos 3. Si vamos al capítulo 14, versículo 33 de Marcos,
Algunos tienen el título ahí, ¿no? Que dice Monte Getsemaní. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní, el versículo 32, y dice a sus discípulos: sentados aquí hasta que ore, y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Entonces se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Le dijo: una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. Vemos que pareciera que ya tenía una inclinación con estos tres. Cuando Jesús estaba en su peor momento emocional, los llama a ellos para que oren. Así como en el monte de transfiguración en Lucas nos cuenta que fueron al monte alto a orar, ¿no? Y estaban con mucho sueño ellos al principio, hasta que después de esto se despabilan, ¿no? Pero también el apóstol Pablo menciona a ellos tres como pilares de la iglesia. En el capítulo 2 de Gálatas, yo se los leo rápido, Gálatas 2:19, dice que, de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios que me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. No nos dice el texto exactamente entonces en Marcos por qué los elige a los tres, pero sí entendemos que Jesús estuvo eligiendo ahí a tres que estuvieran acompañándolo, que estuvieran guiándolo, que estuvieran con él, que estuvieran sosteniéndolo en oración. Pero bueno, ya en la plaquita pusimos conflicto o un punto que nos cambia la trama o que genera algo distinto en la trama, en donde dice que Jesús fue transfigurado delante de ellos, ¿no? Y uno piensa, bueno, ¿qué es transfigurado? ¿Cómo que Jesús fue transfigurado? ¿No? Y la palabra que usa Marcos para describir esto es que es metamorfeo. Jesús comenzó a tener una metamorfosis, algo en él empezó a cambiar. Esa metamorfosis produjo en las ropas de los que estaban con él lo que dice en el 3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Pareciera que en su metamorfosis Jesús lo que hizo es dejar expresar lo que es él mismo, ¿no? de lo que es su esencia. Esta es lo que podríamos llamar gloria, resplandor, para que los apóstoles sean, los que estaban ahí al menos, sean testigos de la esencia de Jesús. Porque antes había dicho que era necesario que muera y resucite, ¿no? Ahora de pronto él se manifiesta en ese lugar. La pregunta es que nos hacemos, bueno, ¿por qué Jesús se manifestó? ¿Quiénes eran Elías y Moisés? ¿Por qué estaban Elías y Moisés en ese lugar? Para pensar, ¿qué representaba Elías para los judíos? ¿Qué representaba Moisés para los judíos? ¿Qué representaban estos dos personajes en los tres que estaban ahí? ¿No? Cuando el pueblo de Israel piensa en Moisés, inmediatamente ellos lo vinculan con el Pentateuco, con los primeros 5 libros. La ley de Moisés está vinculada a los pensamientos de Dios. Entonces, podría ser tal vez un factor que esto nos ayude a entender lo que estaba pasando ahí. Elías representa a todos los profetas, a toda la línea de los profetas. Quisiera leerles un salmo, Salmo 119, que dice en el versículo 92 al 94, vemos cómo el rey David, él menciona el significado o lo que implica la ley para él. Salmo 119, 92, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, ¿no? Vemos que la palabra ley, que está vinculada, ¿no?, al Pentateuco, a la Torá, los primeros 5 libros, para el rey David era algo, una delicia, era un disfrute, era un Edén, es la palabra que utiliza, ¿no? Él dice, la ley de Jehová es mi delicia, mi disfrute, mi Edén. Entonces, vemos de alguna manera que esta ley, Moisés, está expresando la revelación de Dios ahí adelante, ¿no? Podríamos llamar. Hebreos 1, 2 y 3, Hebreos capítulo 1, versículo 2 al 3, quisiera que veamos lo que presenta para
para los judíos el tema de los profetas. Hebreos 1, versículo 2 al 3. En estos postreros días nos habló por medio, versículo 1, perdón. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. El autor de los Hebreos está diciendo, Dios nos habló antiguamente a través de todos los profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo, de Jesús. Y ahí termina la revelación total. Es lo que más importa, es lo que los profetas apuntaban en el Antiguo Testamento, apuntaban a Jesús. Escuché una analogía respecto a las campanadas de una iglesia, como para tener un poco la idea de esto. Ustedes saben que cuando la iglesia dice la hora, me refiero a la iglesia con la estructura de un templo, ¿no? Si son las 5 de la tarde, ¿cuántas campanadas tienen que sonar para que sean las 5? 5 veces, ¿no? Entonces, la primera campanada nos dice, bueno, nos va sonando hasta dónde va. Dice, bueno, si está en la campanada 3, las 2 no son. Y así, ¿no? Hasta que llega a las 5, en la revelación final, en donde ya está, Cristo está, es la revelación, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos entender que la ley, que es de Moisés, y los profetas estaban mostrando o apuntando al Hijo que estaban ahí, ¿no? Entonces, que los apóstoles asombrados, tirados en el piso, vean a ellos dos, vemos que Elías y Moisés, o la ley y los profetas, están anunciando que la revelación total está ahí, en Jesús. Por eso, vemos el clímax en la historia, vayamos a Marcos 9 otra vez, y noten esto. En el versículo 7 de Marcos 9, dice, apareció una nube que los cubría, y de la nube salió una voz, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente, al mirar alrededor, ya no volvieron a nadie con ellos, sino a Jesús, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Como una nube que los cubría. ¿Qué pasó ahí? Y una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿Qué pasó con Elías y Moisés? ¿Lo tienen ahí? Se fueron. ¿Ven? ¿Ven el clímax en la historia? Ahora vamos a ver por qué una nube, ¿no? O a qué les hace acordar un monte alto, una nube, ¿no? Vemos que la voz de Dios dice, o sea, en el Antiguo Testamento siempre escuchaban a la ley y los profetas, a todo lo que eran las escrituras reveladas hasta ese momento, pero aparece una voz, la voz de Dios, que dice, este es mi Hijo amado, a él oír. Y Elías y Moisés desaparecen. Probablemente poco esté vinculado con esto, ¿no? Que todo apunta, todo nos muestra, todo nos refleja, todo nos recuerda al Evangelio de Cristo. Pero ¿qué pasó con Pedro en el versículo 5? Pedro dice que estaba aterrorizado, estaban nerviosos, hagamos enramadas, ellos querían de alguna manera festejar, pensaban que el Mesías ya estaba, que ya estaba revelado, porque estaban Elías y Moisés, ¿no? Ahí. Pero antes de seguir con esto, sería bueno pensar y detenernos un poco en qué era lo que estaban hablando Elías, Moisés y Jesús. ¿Ustedes lo ven acá si dice? ¿Cuál era la conversación? No, muy bien. 9.4 dice que se le apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. ¿A quién no le gustaría escuchar cuál era el tema de conversación de los tres? Sería genial poder ver de qué están hablando, pero bueno, no era necesario para Marcos escribirlo la conversación entre ellos a los que estaban, a los romanos en aquel tiempo, porque ellos no iban a entender. Pero Lucas quiso dejar sentado el tema de conversación. ¿Alguno tiene idea? Carlos dice el Éxodo, Belén. Vamos a Lucas 9. Lucas quiso decir, bueno, a ver cuál era el tema de conversación en este famoso crossover. 9 versículos 30 y 31.
Fíjense de qué hablaban. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo, tengo mi versión, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Qué entienden por esto? ¿Cómo que hablaban del éxodo? Algunas versiones dicen su partida, ¿no? Otros dicen su muerte. Bueno, su muerte, puede ser. Es eso, ¿no? Es interesante que Moisés esté hablando del éxodo con Jesús, ¿no? Que el tema de conversación sea éxodo. El éxodo donde nosotros vemos cómo Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado para llevarla a una tierra prometida. Y está hablando con aquel que iba a librar no solo a Israel, sino al mundo entero de la esclavitud del pecado hacia una familia, hacia una tierra, para que podamos encontrarnos con Él, ¿no? Podríamos también pensar que en el Éxodo, del cual era el tema de conversación de Moisés y Elías y Jesús, podemos encontrar y ver la fe que tenía el pueblo de Israel en creer que por medio del derramamiento de la sangre de Cristo, el pecado o la muerte iba a pasar por alto a algunos de ellos. ¿Se acuerdan cuando pintaban los dinteles? Y ahora vemos que el cordero, el cual iba a ser derramada toda su sangre, estaba ahí, ¿no? Para que nuestros pecados sean pasados por alto. Entonces ya tiene otro color. El saber lo que estaban conversando entre Elías, Moisés y Jesús, Elías y Moisés, que apuntaban al verdadero éxodo, donde las profecías iban cumpliendo, ya tiene otro color. ¿Ven? Vayamos a Marcos 9 otra vez. Marcos 9. Entonces sabemos el clímax en la historia, vimos recién que Dios mismo se le aparece. No sé si vamos al tiempo de ver unos comparativos con el monte de Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés. Vemos que se le aparece, ¿no? Dios, ¿de qué forma? A través de una voz, de una nube que desciende, que cubre el monte. Moisés cuenta la historia en Éxodo 24, que Moisés bajaba, ¿de qué manera? ¿Cómo era su cuerpo físico, no? Resplandeciente, su rostro era resplandeciente, ¿no? Vemos esta comparación de tal vez el impacto para los 3 que eran testigos que estaban ahí viendo que la ropa de ellos también estaba resplandeciendo, dice ahí. Eran tan blancos que ni ninguna lavandería, dicho en criollo, podría dejar la ropa tan blanca como la que estaba. En el caso de Moisés, era que Moisés estaba reflejando esta gloria, la palabra gloria. Martín se va a acordar, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Kabod. La palabra gloria es kabod. Esa gloria era reflejada de la gloria de Dios, ¿no? La gloria que reflejaba Moisés. El kabod es resplandor, luz fuerte. Esa es la idea. Pero acá vemos en el caso de Jesús, en este postrer Moisés, podríamos llamar, este postrer Adán, era de él mismo que reflejaba esa gloria. Pero ahora avancemos un poco más y veamos cómo en el versículo 9 Jesús les da una orden. Jesús les dice algo. Dice, al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba aquello de resucitar entre los muertos. Y le preguntaban diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, Elías en verdad primero ya vino a restaurar todas las cosas, pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho por ser despreciado. Había una cuestión teológica ahí, ¿no? ¿Por qué será que Pedro, en confusión, en realidad todos estaban pensando de que el Hijo del Hombre debe padecer? Jesús le dice,
¿Esto lo vieron? Bueno, está bien, pero no es que ahora ya el reino se va a instaurar. Primero el Hijo del Hombre debe sufrir, debe padecer. Eso es lo que él está diciendo. Y entonces dice Pedro, pero si Elías ya vino. Entonces ahí nosotros pensamos, ¿qué tiene que ver Elías? Lo que los apóstoles están pensando es en una profecía, en Malaquías, donde dice que el Mesías antes que venga, primero iba a aparecer un tal Elías. Eso está en Malaquías 4, al final, el último libro de la Biblia. Yo lo leo rápido si quieren. En Malaquías 4, versículo 4 al 6, acordados de la ley de Moisés, mi siervo, que le escribí en Horeb para todo Israel con sus ordenanzas y preceptos. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible, ¿verdad? Y él hará volver al corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y tenga que consagrar la tierra al exterminio. Ven el versículo 5 que leímos, y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? Jesús se transfigura, muestra su esencia, Elías apareció, ya está. Ya el Señor va a cumplir las profecías del Antiguo Testamento y el Señor va a instaurar su reino. Pero bueno, la teología de los apóstoles estaba a medias, les faltaba una vuelta de rosca y no entendían que primero Jesús debía padecer, como dicen otras profecías, Salmo 22, Isaías 53, y un montón que apuntan al sufrimiento de Jesús. ¿Ven? Por eso les explica. Pero bueno, cerrando ahora con Marcos 9, volvamos a Marcos 9. En el versículo 13, Jesús les explica que este Elías ya estuvo también, desde antes, y haciendo referencia a Juan el Bautista. Mateos 11, 14 es mencionado esto. Y la pregunta que nos hacemos, cerrando ya un poco con hoy, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? ¿De qué me sirve como iglesia, como cristiano del siglo XXI, el monte, la transfiguración? Que Jesús muestra su esencia, que Dios aparece, que es el clímax de la historia, y dice, este es mi Hijo amado, a él oír, y Elías y Moisés desaparecen. ¿Qué me sirve a mí en mi diario vivir, podríamos decir, semejante situación? Sí es cierto que podemos pensar que ya con el solo hecho de saber que este Jesús, que murió, resucitó, que se manifestó a los apóstoles de esta manera, es el mismo Jesús que vamos a encontrarnos en más adelante. Y qué más ganas, ¿no? Qué más ánimo para la iglesia saber que vamos a volvernos a encontrar con Él, con Jesús. Y más sabiendo lo que orábamos recién, que Carlos nos guiaba, más sabiendo que como iglesia estamos viviendo en un país con muchas necesidades, ¿no? Muchas cuestiones políticas que no entendemos, la economía dispara un montón. Una generación de millennials que dicen basta de la casta, ¿vieron esa frase que se escucha todo el tiempo? Y no sabemos qué hacer, pero sí podemos recordar lo que Dios dijo a Jesús en el monte de Sinaí: este es mi Hijo amado, a él oír. Lucas agrega y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. No nos desenfoquemos, o como vimos en la escuela dominical esta mañana, que se mencionó también en la alabanza, uno de los caracteres de Dios, el Shaddai. Dios está diciendo: Jesús es mi complacencia, ¿no? Él es mi todo, es mi plenitud, ¿no? El Hijo es mi plenitud. Y nosotros también vemos en el Shaddai, que es la plenitud, en donde hallamos todos los nutrientes para nosotros, para el hombre, es en Cristo, es en Cristo que podemos encontrar, ¿no? Y no desenfocarnos a pesar de lo que estamos viviendo. Y es interesante cómo el apóstol Pedro usa este texto, esta situación de la transfiguración, para mencionarlo a una iglesia que estaba sufriendo persecución, que necesitaba ánimo. Si me acompañan a 2 Pedro, vemos cómo Pedro utiliza su experiencia para contar y animar a la iglesia que estaba siendo perseguida. 2 Pedro, capítulo 1,
Vamos a leer del versículo 16 al 21. Uno se puede preguntar, bueno, yo no estuve en el monte de la transfiguración, no escuché la voz de Dios audible, ¿no? Que eso sería lo más lógico, y no sé. Pero acá en el versículo 16, yo tengo justo un título acá, ¿no? Sabemos que los títulos no son inspirados en sí mismos, pero yo tengo, dice, testigos de la transfiguración, dice Pedro. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, siguiendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios Padre, honor y gloria, le fue dirigida la majestuosa gloria esta voz: este es mi hijo, mi amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando con él en el monte santo. ¿Ven? Ya sabemos en primera mano que el apóstol Pedro quiere contar este texto a la iglesia, que estaba siendo perseguida, que estaba sufriendo este tipo de persecución. Nosotros no estamos tal vez sufriendo persecución tan fuerte, podríamos llamar, como si iglesias en otros lados, ¿no? Pero sí podemos ver acá que también había otro conflicto cuando Pedro escribe a los cristianos, es que había falsos maestros y demás. Entonces Pedro dice, yo fui testigo de la gloria del Señor. Esto pasó. Y hemos escuchado la voz audible de Dios que dice, este es mi hijo amado. Pero ahora bien, si la iglesia estuviera pensando, bueno, a mí esto no me sirve de nada, esto no me ayuda, fíjense lo que dice en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras surge por iniciativa propia o interpretación personal, según cada versión, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que no estuvimos nosotros contemplando ese momento, que ni siquiera los 12 apóstoles contemplaron estando ahí, porque eran 3 los que Dios eligió. Pero sí tenemos, como dice el apóstol Pedro, acá la palabra profética, dice más segura, pero acá en el original es muy segura. O sea que no nos podemos errar. Que no es personas que hombres quisieron por su cuenta simplemente escribir algo, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, a Él oír, dijo Dios en esa nube con los apóstoles. Así que animarnos un poco a esto, a que más allá de cuál sea nuestra situación, estuvimos orando por la salud recién, hay operaciones dentro de poco, no desenfocarnos. Moisés y los profetas estaban expresando la revelación de Cristo en ese lugar, después de que Dios habló, ellos desaparecen. Que nosotros podamos, como dice Pedro acá, enfocarnos en lo que importa a pesar de la situación del país y no olvidarnos que la función de la iglesia es expresar la imagen de Cristo a las naciones. Cuanto más en una situación como esta de vulnerabilidad que el país está viviendo. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque podemos en ella disfrutar, encontrar, Señor, todo en nosotros, la plenitud. Sabemos que a veces estamos pasando por tiempos complicados, difíciles. Probablemente nos toque una semana de muchas pruebas, problemas. O tal vez no. Tal vez estamos bien, estamos cómodos, estamos seguros. Pero, Señor, que podamos entender que en todo, Señor, necesitamos de vos. Que podamos entender que somos vulnerables frente a todas las cosas y que está tu gracia, tu amor, tu misericordia que nos sostiene. Que podamos recordar esta palabra durante todas nuestras vidas, de que podamos oír a nuestro Señor Jesucristo, a Él oír, Padre. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.